Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valerio Jonathan y hoy voy a realizar la explicación del portafolio número 4 correspondiente a la materia de análisis matemático 1. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar en el portafolio? Primero que todo, vamos a hablar sobre integrales indefinidas. Una vez explicado este tema, vamos a pasar a integrales definidas, teorema fundamental del cálculo y por último las aplicaciones que tenemos en todos estos temas. Primero que todo, integrales indefinidas. Bueno, primero que todo vamos a hablar sobre qué es una integral. Una integral o antiderivada es, como su propio nombre indica, lo opuesto a una derivada. Se puede decir que una integral es realizar el proceso de derivación de atrás hacia adelante. Básicamente, dada una función f de x, vamos a buscar aquellas funciones f de x integradas que al ser derivadas conduzcan a la función inicial. Las integrales también se conocen como primitivas. La integral de f de x es la primitiva de la función inicial. Si f de x tiene una primitiva f de x integrada, significa que tiene infinitas primitivas. Como se puede ver en pantalla, la simbología de la integral es esta especie de S o de F que vamos a colocar al principio de cada ejercicio. Integral indefinida. ¿Qué es una integral indefinida? Bueno, nosotros llamamos integrales indefinidas a todas las familias de primitiva de una función. ¿Cómo se puede integrar? Bueno, para realizar la integración de una función vamos a resolverlo a través de una tabla de integración como hacíamos en las derivadas a través de una tabla de derivadas. Una vez que resolvemos la integral, debemos agregar una constante más c a lo último del resultado. Y eso va a representar las infinitas posibilidades de la primitiva. Existen tres métodos de integración. El anterior, que es a través de la tabla, la vamos a llamar como integración inmediata. Posterior a esta tenemos integración por sustitución. Básicamente lo que vamos a hacer es elegir una parte de la función a conveniencia que va a ser sustituida por una variable generalmente denominada con la letra u. Los pasos para resolver una integración por sustitución son los siguientes. Número 1, seleccionar un cambio de variable. U va a ser igual a la función de x. 2, vamos a despejar x para calcular dx. Y 3, vamos a sustituir la integral, resolverla y vamos a deshacer el cambio de la variable. Bueno, por último, vamos a hablar sobre la integración por partes. Para aplicar la integración por partes, debemos aplicar la fórmula a la derecha. Existen muchas ayudas de memoria. En mi caso, yo utilizo una que dice: un día vi una vaca menos flaca por el símbolo de integral, vestida de uniforme. Los pasos para resolverlo son los siguientes. Número 1, el integrando debe de ser un producto de dos factores. Número 2, uno de los factores será u y el otro será db. Número 3, calcular du derivando u y se calcula b integrando db. Y por último vamos a aplicar la fórmula. Para seleccionar u y db vamos a utilizar una regla que se llama ILATE. ILATE cada una de sus siglas hace referencia a una función. I es igual a una función inversa, L igual a una función logarítmica, A igual a una función algebraica, T una función trigonométrica y la E a una exponencial. Bueno, para aplicar la regla de ILATE y poder realizar la integración de manera correcta, lo que vamos a hacer es ver cuál de los dos factores de este producto aparece primero en la regla. Vemos que el logaritmo natural de x aparece en la posición número 2 correspondiente a la letra L, haciendo referencia a una función logarítmica, mientras que x cuadrado aparece en la posición número 3 correspondiente a letra a una función algebraica. Una vez tengamos esto en claro, seleccionamos como u el logaritmo natural de x y por consecuente db corresponde a x cuadrado. Vamos a realizar la integración de db y va a quedar solamente la b y va a corresponder a su integral, que en este caso es x cubo sobre 3.
mientras que a la u la vamos a derivar y nos va a quedar como 1 sobre x. Esto se puede ver en la tabla de derivadas. Por último, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula vista antes y la vamos a reemplazar por los valores que calculamos, de u, b y du. Y nos va a quedar la integral como se puede observar abajo. Ahora vamos a hablar sobre las integrales definidas. Bueno, ¿qué es una integral definida? Una integral definida es aquella integral que posee límites superiores e inferiores de integración. Como se ve a la izquierda, en el símbolo de integral tenemos arriba una b y abajo una a, haciendo referencia a estos límites. Como vemos en la gráfica, podemos observar que la integral, al ser el cálculo de área, selecciona el área entre x igual a a y x igual a b, siendo estos los límites de integración. Ahora en pantalla vamos a ver algunas propiedades de las integrales definidas. El primero de todos dice que toda integral extendida a un intervalo de un solo punto a es igual a 0. El segundo habla sobre que cuando una función f de x es mayor que 0, su integral es positiva. Si la función es menor que 0, su integral es negativa. El tercero dice que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales tomadas por separado, y esta es una propiedad bastante importante y muy aplicable. La cuarta, la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos sacar las constantes de integración fuera de la integral. Y por último, cuando se permutan los límites de una integral, esta va a cambiar de signo. ¿Cómo vamos a proceder para calcular una integral definida? Bueno, vamos a resolverla como si fuese una indefinida. Vamos a ignorar los límites de integración de momento. Posteriormente, una vez que lo tengamos resuelto como si fuese una integral indefinida, vamos a evaluar los límites de integración. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a realizar la diferencia entre la función evaluando los límites superiores y la función evaluando los límites inferiores. Ahora vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo 1. Dada una función f integrable en el intervalo a-b, llamamos f mayúscula una función designada en el intervalo a-b, tal que f de x sea igual a la integral con límites en x y a para toda f de t dt. Si f es continua en el intervalo a-b, entonces f de x es derivable en ese intervalo. Y esto corresponde a f primera derivada de x es igual a f de x. El teorema fundamental del cálculo 2 dice que si f es continua en el intervalo a-b, entonces la integral en este intervalo de f de x va a ser igual a la integral evaluada en el límite superior menos la integral evaluada en el límite inferior, donde f es primitiva de f en el intervalo a-b, es decir, que su derivada es igual a f de x para toda x perteneciente a este intervalo. Por último, vamos a hablar sobre las aplicaciones. La principal aplicación de la integral definida es el cálculo de área bajo una función. Como se ve en el ejemplo, el área total de Q corresponde a las sumatorias del área de Q1 más el área de Q2, y cada área de estas corresponde a su integral definida, el área Q1 en el punto menos 1 y 3, que sería el punto de intersección, más la integral del área Q2 que corresponde a los límites de 3 y 5. Como se puede observar abajo del todo, el área total va a ser igual a la integral de estas dos, a la suma de las integrales de estas dos funciones. Otra aplicación es el cálculo de áreas entre curvas. Es muy parecido a lo que explicamos anteriormente. Primero que todo vamos a graficar la región que queremos encontrar para tener una idea. Posteriormente vamos a encontrar los límites de integración, pero para esto es necesario encontrar los puntos de intersección entre las dos curvas.
En tercer lugar vamos a plantear la integral y por último la vamos a resolver. Y esta parte es muy parecida a la anterior, solo que hay que encontrar los puntos de intersección. Ahora se nos presenta un escenario en el que queremos calcular el volumen de una figura, de un sólido, como el que se ve a la derecha. Para hacerlo vamos a utilizar un método denominado método de las rebanadas, que consiste básicamente en dividir este sólido en muchas propiamente rebanadas y después hacer su sumatoria. Ahora nos va a quedar este sólido en distintas rebanadas como se ve en la imagen, pero esto nos va a dar un valor aproximado como nos indica la fórmula de la derecha. ¿Cómo podemos calcular el volumen real? Bueno, lo que vamos a hacer es que si analizamos el problema, vemos que dividimos el sólido en muchas rebanadas. ¿Qué pasaría si dividimos el sólido en infinitas rebanadas? Esto nos daría un valor exacto. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un límite. Cuando P es 0, entonces el número de rebanadas va a ser infinito. Esto nos va a dar el volumen exacto del sólido que queremos calcular. Ahora vamos a hablar sobre los sólidos de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Bueno, un sólido de revolución es un cuerpo que básicamente lo que hace es rotar sobre una superficie plana correspondiente a un eje X o un eje Y. Para calcular el volumen de estos sólidos de revolución vamos a aplicar dos métodos distintos, el método de los discos y el método de las arandelas. El método de los discos evoluciona básicamente del método de las rebanadas, como se puede ver en el ejemplo. Vamos a seguir tomando en cuenta el valor de pi, ya que se trata justamente de un disco, y sabemos que el sólido ahora va a poseer una igual magnitud alrededor del eje X o eje Y. Bueno, ahora hablamos sobre el método de las arandelas. ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, se le denomina método de las arandelas porque si dividimos el sólido en rebanadas vamos a obtener una circunferencia similar a una arandela. ¿Cómo vamos a calcular el volumen del mismo? Lo vamos a calcular, digamos que con el método de las rebanadas, pero evolucionado. Vamos a hacer el volumen del sólido, que va a ser igual a pi, ya que es una circunferencia, por la integral entre los límites de integración inferior y superior. Genéricamente lo vamos a denotar como a y b. Y dentro de esta integral nos vamos a encontrar con una diferencia de la función correspondiente a la circunferencia mayor, en este caso f de x, y va a estar al cuadrado porque justamente se encuentra sobre el eje x una parte y otra parte sobre el eje y, menos la función correspondiente a la circunferencia menor, que sería el anillo más chico de la arandela, y también va a estar al cuadrado por encontrarse una mitad del lado del primer cuadrante y el otro por debajo del primer cuadrante. Con esto último termina la explicación del portafolios. Muchas gracias por su tiempo y espero que se haya comprendido todos los temas que se explicaron.